Pero tu hombre interior tiene que rejuvenecerse todos los días. Amén. Y la manera como te rejuveneces es caminando de la mano del Todopoderoso. Amén. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Usted se ha preguntado algún día qué es realmente la gloria de Dios? ¿Usted sabe para qué ora y para qué intercede cuando clama la gloria de Dios o que se manifieste la gloria de Dios? ¿Aló? ¿Estoy solo? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? Yo creo que todos nos la hemos hecho algún día, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Para qué es la gloria de Dios? La nube es la representación de la gloria o la Shekinah de Dios. En una nube Jesús fue arrebatado y en una nube volverá. La nube, anteriormente en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, descendía sobre el lugar santísimo. La nube era la que cubría al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. La nube es representación simbólica de lo que significa la gloria y el poder de Dios, o la Shekinah de Dios. Amén. En una nube el Señor se perdió en las nubes. Y el Señor mismo dijo: y verán al Hijo de Dios descender sobre las nubes del cielo. Entonces la nube es representación de la gloria y el poder de Dios, de la presencia de Dios misma. Amén. ¿A los que están tomando apuntes? En hebreo hay una palabra que define la gloria de Dios, y esa palabra es kabod o kabé. En hebreo hay una palabra que define este significado de la gloria, y es kabod o kabé. Esta palabra significa literalmente en la antigüedad peso o riqueza, y describía a un hombre riquísimo, famoso y de gran reputación, honor, fuerza, poder, majestad, hermosura, santidad y grandeza. Y se usaba para referirse a Dios. Kabod o kabé, una palabra hebrea que los judíos utilizaban para referirse al Todopoderoso, a un hombre rico, a un hombre poderoso, a un hombre sabio, a un hombre santo, a un hombre hermosísimo, a un hombre de poder, de rango, de autoridad, de señorío, de trono, de dominio. Todo eso representa y simboliza como atributo para Dios la gloria de Dios. Amén. Hay una palabra que se llama la palabra la Shekinah. La Shekinah de Dios significa uno que habita o uno que vive en su propia gloria. Eso significa la palabra Shekinah. Uno que habita, uno que vive en su propia gloria. Entonces, cuando hablamos que la Shekinah de Dios descendió, significa que el que vive, que el que habita en la eternidad, que el que habita en su propia gloria se hizo presente, real y manifiesto en el mundo natural. ¿Estamos aprendiendo o no? Para que aprendamos a orar bien, a orar en el Espíritu y eficazmente, efectivamente. Desde el día cuando tú hables de la Shekinah de Dios, estás hablando de que la gloria de Dios se manifestó y se trasladó de la eternidad a lo natural. Y si esa gloria desciende y se manifiesta, déjame decirte que la palabra es muy clara cuando dice que a causa de la unción el yugo se pudre, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad.
Entonces, cuando desciende la Shekinah de Dios, cuando desciende la gloria de Dios, déjame decirte que se va a manifestar sanidades, milagros, señales, prodigios. Los muertos serán resucitados, los enfermos serán sanados, el cautivo va a ser libre, etcétera, etcétera. No es en vano. Dios no pierde su tiempo y Él desciende en vano. Y yo percibo en el Espíritu que sobre esta iglesia en el 2012 ya viene una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre, y esa es la señal y la respuesta que la lluvia temprana y la tardía va a descender. La gloria de Dios va a descender sobre su vida, sobre esta iglesia, y se va a manifestar sobrenaturalmente, y vas a ser sanado, y vas a ser liberado, y vas a ser restaurado, y vas a recibir abundante bendición en todas las áreas de tu vida para este 2012. Pero hoy el Señor te está preparando para que aprendas a administrar, recibir y percibir su gloria. En resumen, para salir de ese primer punto de que la gloria de Dios es la presencia misma de Dios manifestada y obrando de manera sobrenatural sin la ayuda del hombre. Vuelvo y repito para los que están tomando apuntes. La gloria es la presencia misma de Dios manifestada y obrando de manera sobrenatural y sin la ayuda del hombre. ¿Cómo es posible esto? Para Dios manifestar la unción, necesita que primero uses una llave que se llama la fe. Dios obra a través de ti, opera a través de ti, eso se llama unción. Cuando Dios hace algo por medio de ti y de mí, cuando Dios sana por medio de ti y de mí, cuando Dios libera por medio de ti y de mí, cuando el Señor te da la elocuencia o la capacidad para vender, para comprar, para ejercer cualquier ministerio sobre la tierra, es Dios obrando a través de nosotros, que coloca en nosotros esa gracia, y esa gracia fluye con una unción específica. Pero cuando estamos hablando de la gloria de Dios, significa de que tú y yo no tenemos que hacer nada, ni le ayudamos a Dios, sino que Él por su propia voluntad desciende con poder y desciende en su gloria para hacer lo sobrenatural aquí en la tierra sin tu ayuda ni la mía. Porque le plació o le place hacerlo. Por gracia. Pero resulta que hay un proceso. Hay un proceso, hay un requisito que tú y yo tenemos que cumplir para poder ver y atraer la gloria de Dios a tu vida, a mi vida y al lugar donde estamos. Dios es un Dios de orden. Y usted y yo nos tenemos que alinear al orden de Dios, no a tu propio orden, no como a ti te parece, no como tú te creas conveniente, sino a la manera de la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos? Quiero que leamos por favor Mateo capítulo 4 verso 22. Vuelvo y reitero, estoy predicando, pero más que predicar, lo estoy adoctrinando, estoy enseñando. Mateo capítulo 4 verso 22. Entonces ya le quedó claro que es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la presencia misma de Dios manifestada, obrando u operando de una manera sobrenatural sin la ayuda de ninguna persona. Amén. Amén, iglesia. Amén. Me dicen amén cuando tenga Mateo 4:22. Dice así la palabra del Señor. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando
en sus sinagogas y proclamando el evangelio ¿de qué? Del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se extendió, diga conmigo, su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Esto hacía Jesús. Cada vez que Jesús iba a una región, iba a un pueblo, Jesús predicaba, Jesús enseñaba, Jesús echaba fuera a los demonios, Jesús sanaba a los enfermos, Jesús resucitaba a los muertos, hacía señales, milagros y prodigios, y enseñaba el poder y la autoridad del reino. Y Jesús está esta mañana aquí para enseñarte el poder y la autoridad que tienes en el reino. Tú vives en el reino de Dios, pero tienes que ejercer ese reino. Ya les expliqué el día de ayer, el reino. Para usted tener, la Biblia dice que tú eres un real sacerdote y un linaje escogido. Y como linaje escogido tienes que tener un territorio donde gobernar, tienes que tener poder, tienes que tener dominio, tienes que tener autoridad. Y Jesús eso era lo que enseñaba a sus discípulos y donde iba. Él enseñaba acerca del reino. Y en el reino hay bendición, en el reino hay prosperidad, en el reino hay poder, en el reino hay autoridad, en el reino está la gloria de Dios. Eso es lo que Jesús enseñaba. Hoy en día se complica tanto para enseñar y dar un mensaje. Que si Jesús era práctico, y tú tienes que ser práctico y no enredar al pueblo y endulzarlo con engaños. La Biblia aquí lo dice. Pero ¿sabe qué sucedió? Aquí Jesús estaba operando en el poder de la gloria, porque él cargaba la gloria, él era portador de la gloria. Y como él era portador de la gloria, significa que con solo él pararse en un lugar y de entrar a la ciudad, los endemoniados se manifestaban. En ese mismo momento los enfermos eran sanados, las multitudes corrían detrás de él, y milagros, señales, prodigios eran manifestadas de una manera sobrenatural, porque la gloria de Dios estaba en Jesús. Pero cuando él comenzó a hacer estas señales, estos milagros, estos prodigios, ¿qué sucedió antes? Él venía de ser tentado por Satanás. Él había tenido que primero tener fe. Él primero había pasado el nivel de la fe y había fluido en unción. El que lo llevó al desierto para ser tentado, ya lo hablamos, fue el Espíritu Santo de Dios, no Satanás ni ningún demonio. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser probado, no tentado. El que tienta es Satanás. Dios prueba, no tienta a nadie. Y el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser probado. Ya les expliqué, como dice la Biblia, porque nuestra fe tiene que ser probada, así como el oro es pasado por el fuego. Tu fe y mi fe tiene que ser pasada por el fuego para mirar nuestra pureza, para ver si aguantamos y resistimos el voltaje que viene de la tentación y luego la bendición, de la prueba y luego la bendición. Entonces todos los días tu fe está puesta a prueba. En tu trabajo, en tu casa, en el mundo secular, en la iglesia, en el ministerio, tu fe todos los días es probada. Y tu fe todos los días, de acuerdo a la medida que tú camines y avances, es purificada o no. Pero si tú permites que tu fe sea purificada y crezca y suba de los niveles que hablamos el otro día, y te comienzas a caminar en la fe como fruto, entonces significa que ya te estás preparando, estás creciendo y estás madurando y estás listo para recibir la revelación, la iluminación y el conocimiento de la voluntad del Todopoderoso. Y en ese momento entonces comenzarás a fluir en unción. Pues Jesús tuvo fe, fue llevado al desierto por el Espíritu y Satanás lo tentó. Y Jesús le respondió:
está. Por eso dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Y Satanás lo tentó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le citó la palabra y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. Y eso es lo que tú tienes que ejercer, esa fe genuina, esa fe alineada al modelo y al plan y propósito de Dios. Eso es lo que tú tienes que decirle. Yo no haré alianzas con el mundo. Estoy en el mundo, pero no soy de este mundo. Y no hago alianzas con el diablo. Yo no hago alianzas con el príncipe de Sodoma y Gomorra. Mi vida está separada, consagrada para Dios. Porque escrito está, si estoy sufriendo persecución, hambre o desnudez, la palabra dice que un día, dice tu palabra, el justo por la fe vivirá. Y yo soy cabeza y no cola. Y yo no he visto su descendencia mendigando pan. Ese yugo se tiene que acabar, hermano. Ese yugo se tiene que pudrir a causa de la unción y la gloria de Dios. Eso es el Señor. Jesús fluyó en fe en ese momento y tuvo la unción y se paró firme frente a Satanás, porque Satanás le dijo, si postrado me adorares, el reino y la gloria de este mundo y de los reinos que tú estás viendo te la daré a ti si postrado me adorares. ¿Qué gloria te está ofreciendo el mundo y te ha ofrecido el mundo? ¿Y Jesús le llamó mentiroso? Satanás tenía el derecho legal de decir que era su gloria, porque Satanás no le robó nada al hombre, el hombre totalmente se le entregó. Eso significa que Satanás tiene un grado de poder y tiene retenida tu gloria, tiene retenida tu bendición, tiene retenida tu sanidad, tiene retenida tu dinero, tiene retenido tu ministerio. Por eso necesitas la revelación para saber que la situación que estás viviendo, estás atravesando o vayas a atravesar, es una prueba o es una tentación, una artimaña de Satanás. Porque si es una prueba de Dios, solamente espera en Él. Y Él juntamente con la prueba te dará la salida. Y va a ser para bendecir. Pero si el diablo que te tiene atado, atormentado y oprimido y reteniéndote las bendiciones, déjame decirte que en el nombre de Jesús tú eres más que vencedor, tienes poder y autoridad para ordenarle a Satanás: Satanás, me suelta mi bendición, suelta mis finanzas, suelta mi salud, suelta mi familia, porque he descubierto que tú estás sin derecho sobre mi vida, porque yo tengo autoridad sobre ti, porque todas las cosas fueron sujetadas bajo los pies de la iglesia y yo soy la iglesia de Cristo y estás bajo mis pies. Amén. ¿Sí? ¿Entendimos? Entonces Jesús fluyó en fe y fluyó en unción. Cuando Satanás le dijo que lo adorara, Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No tentarás al Señor tu Dios, solo a Él servirás y solo a Él adorarás. Y así te dice el Espíritu de esta mañana: solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Y cuando esta palabra la pones por obra como oficio, entonces en ese momento viene la unción. Viene la unción. Viene esa unción sobrenatural por parte de Dios a tu vida. Y dice la palabra que en el instante de que Él fluyó en fe y fluyó en unción, vinieron ángeles y le servían y estaban a su disposición y le seguían por donde quiera que Él anduviera. Eso significa que cuando tú te alineas al orden de Dios y comienzas a alinear tu fe a la manera de Dios,
unción, déjame decirte que aún. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y dice que en el momento que él salió de la prueba y la tentación por parte de Satanás, en ese momento él comenzó a fluir en lo sobrenatural. En ese momento, a causa de la fe, a causa de la unción, a causa de haber pasado la prueba, la gloria de Dios se manifestó en Jesús, haciendo milagros, señales y prodigios. Y no solamente de eso, sino que dice que su fama se difundió. Su fama. Eso quiere decir que la fama no es para los famosos impíos seculares. Jesús era famoso y sigue siendo famoso por la eternidad. Él es el famoso de famosos. Y tú estás convidado a ser parte de ese club de famosos. Porque cuando tú comienzas a fluir en fe, en unción y en lo sobrenatural, tu nombre se vuelve famoso en el reino. En el reino de Dios y en el reino de las tinieblas. Una vez había unos hombres que quisieron echar fuera un demonio en el libro de los Hechos. Y llegaron esos demoniados y le dijeron: a Pablo y a Silas conozco, pero ¿tú quién eres? Y se ganaron tremenda pela.